transfusiones llevan riesgos. ¿Qué riesgos llevan las transfusiones? ¿Qué se les ocurre? Transmisión de enfermedades. Exactamente, ¿no? Obviamente, si comparamos las pruebas de los 90 con las pruebas de ahora, pues es completamente distinto. Un poquito antes del 96, si no mal recuerdo, la prueba, por ejemplo, para hepatitis C era muy mala, tenía muchos falsos negativos. Ya las nuevas son muy específicas y muy sensibles, más bien sería la palabra. Entonces ya la transmisión de enfermedades virales infecciosas por transfusión ya es mucho menor. Espérenme un segundito, es que acabo de darme cuenta de algo, espérenme. Ya, una disculpa. Entonces, finalmente, el tema de la medicina transfusional es un tema legal, es un tema que los bancos de sangre tienen muchos problemas para muchas veces tener donadores, porque finalmente las donaciones tienen que ser voluntarias, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo, es una clase cortita. Dice, la disponibilidad de sangre y sus derivados es un asunto público y de interés social. Es un bien irreemplazable y necesario y es un recurso terapéutico que es eficaz. Vamos a poner, ya vimos muchas enfermedades en las que el soporte transfusional es al final soporte de vida, ¿no? ¿Qué enfermedad recuerdan que requiera así o sí transfusión? ¿Quién dice yo? Pues una pérdida masiva de sangre, ¿no? Ok, sí, bueno, obviamente una hemorragia intensa requiere de transfusión, pero me refería a alguna enfermedad hematológica de las que vimos. Aquellas que condicionan la cantidad de plaquetas que tenemos. Díganme un nombre de una enfermedad que sí o sí no hay de otra más que transfundirlos. O ya están estudiando para Las sus hijos. talasemias. Una talasemia en una crisis requiere de transfusión, ¿no? ¿Qué otra se les ocurre? Leucemia. Una leucemia, ¿no? La leucemia, para empezar, la médula no está produciendo y luego les damos quimioterapia, finalmente requieren de transfusión. ¿Qué otra? Una más y ya, los dejo en paz. Nada más quiero ver ¿En si me una están anemia poniendo. plástica? En una anemia plástica, ese es exactamente, ese es el mejor ejemplo. En una anemia plástica. Sí o sí es transfusión, mientras que responden al tratamiento inmunosupresor, mientras que los trasplantaste y injertan, requieren de soporte transfusional. ¿Sí? Riesgos inherentes, lo que decíamos, transmisión de enfermedades infecciosas, efectos adversos, hay efectos adversos. Puede haber, por ejemplo, reacciones alérgicas a la transfusión, a las proteínas del plasma, que puede ser febril o no febril. Puede haber sobrecarga hídrica, un trali, o puede haber daño al pulmón por transfusión. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Lo normalizamos porque es algo que se hace del diario, pero no deja de ser riesgoso, ¿no? Y no hay que olvidar que finalmente la sangre es un tejido humano. Si alguien va en la calle con una hielera llena de concentrados eritrocitarios y lo detienen y no tiene la papelería, ay, perdón, y no tiene la papelería de dónde vino, de quién es, de dónde es, eso es tráfico de órganos, ¿no? Es un delito federal, ¿no? Finalmente, vender la sangre, si alguien le dice, ay, dona sangre, te pago, eso es un delito federal, tanto para el que paga como para el que recibe, ¿no? La sangre no se puede vender. La regulación jurídica no me voy a detener, aquí está, es
todas esas reglamentos. Y bueno, para definir, dice donación. La donación de sangre puede definirse como la proporcionada de forma voluntaria en cualquiera de las siguientes modalidades. Alogénico, que puede ser altruista o familiar, alguien que llegue y diga, yo quiero donar sangre, no tengo ningún familiar que lo ocupe, no quiero, yo simplemente quiero poner mi granito de arena para salvarle la vida a alguien y dono mi sangre. Esa sería altruista. La mayor parte de las donaciones que se dan en los hospitales son familiares, ¿no? Hay un niño con leucemia, se requiere sangre, pedimos donadores. Esa es una donación finalmente halogénica y familiar. La autóloga es cuando, por ejemplo, no sé, se me ocurre, alguien van a operar de la vesícula y pues necesita por lo menos 2 donadores. Entonces dice, bueno, yo voy y me dono antes de la cirugía, 2 meses antes, para que guarden mi sangre y si lo ocupo, me pongan mi sangre, porque yo no quiero que me pongan sangre de otra persona. Esa es una donación autóloga. ¿Sí? Receptor, pues es el paciente que recibe. Siempre debe de tener la autonomía para aceptar o rechazar el tratamiento. ¿Quiénes rechazan el soporte transfusional que les pongan sangre? ¿Cómo se llama esa religión que para ellos es un pecado que les pongan sangre? Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Y neta que prefieren que el hijo se les muera. Finalmente, si tú a un testigo de Jehová le pones sangre en contra de su voluntad, estás cometiendo un delito, ¿no? Para eso es el consentimiento informado y se les debe de informar que toda transfusión lleva riesgo, lo que decíamos, los riesgos inherentes de infecciones, de reacciones adversas a la transfusión. Entonces, todos han donado sangre, lo que ustedes donan es sangre total. En prácticamente todos los bancos de sangre actualmente lo que se le hace a la sangre total es el fraccionamiento. Ya no guardamos sangre total, a nadie se le transfunde sangre total. La sangre total se meten en unas centrífugas bien grandototas que son refrigeradas, la centrifugan una vez y retiran el plasma y queda el concentrado de glóbulos rojos. El plasma rico en plaquetas se centrifuga nuevamente, se le retiran las plaquetas y de ahí sale el concentrado plaquetario. Y bueno, el plasma, este es plasma que para decir fresco congelado, se tiene que congelar no más de 6 horas después de que se obtuvo. Ahorita vamos a ver cómo se van guardando cada uno de ellos. Del plasma, la industria puede sacar albúmina, puede sacar factores de coagulación y puede sacar inmunoglobulinas. También se pueden hacer crioprecipitados, ¿no? Aquí hay ejemplos. Esto lo fuimos viendo durante todo el curso, nada más es como que el repasito, ¿sí? El médico tratante debe de actuar conforme a las reglas del arte médico. La atención médica debe llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Finalmente, la transfusión tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Entonces, la salud del paciente, tenemos al médico que va a proponer un soporte transfusional. Vamos a decir, es un paciente que tiene 4 de hemoglobina y está en core anémico. Sabemos que ponerle sangre a ese paciente lleva riesgos inherentes, pero el beneficio es que no se muera. Entonces, el beneficio sobrepasa los riesgos. Es decir, la transfusión va a estar justificada. Esto se le explica al paciente. Si él acepta, firma su consentimiento informado o la persona legalmente responsable firma, entonces se procede a la transfusión. Sí, la obligación del médico, nombre completo y firma, indicaciones de la transfusión. En caso de reacciones a la transfusión se debe de detener la transfusión. Hay reacciones que requieren que se retire la unidad y se regrese al banco de sangre. Hay otras que no. Debe de indicar qué cantidad, por ejemplo, un niño no le vamos a poner un concentrado eritrocitario completo. Le vamos a calcular según su peso, el volumen y el número de identificación, fecha y hora de inicio y de finalización. Y cuando empiezan a transfundir, la enfermera debe tomar los signos vitales durante la transfusión y al término de la transfusión. Dice, esta es una terapia, la TT, no es el tiempo de coagulación, terapia transfusional.
Es efectiva en pacientes quirúrgicos. Vamos a decir, hay pacientes, por ejemplo, de cirugía de corazón que requieren la máquina de circulación extracorpórea y requieren un montón de concentrados eritrocitarios, ¿no? En pacientes hemato-oncológicos, quimioterapia, enfermedades hematológicas y en otros, por ejemplo, pacientes con cirrosis hepática. Ahorita vamos a ir viendo las indicaciones de cada unidad, bueno, de cada fracción que vamos a la sangre total, ¿no? Se debe de garantizar la seguridad transfusional, selección adecuada de los donadores, se les hace un interrogatorio, no sé si alguno de ustedes ya donó, te preguntan si estás enfermo del corazón, del riñón, si te pusieron sangre, si te hicieron tatuajes, si tienes prácticas de riesgo, todo eso lo vamos a preguntar, ¿no? Lo más importante aquí es evitar transfusiones innecesarias. Vamos ahorita a ver ejemplos. El objetivo del banco de sangre es un suministro adecuado, un suministro suficiente y sobre todo que la sangre sea segura. Dice, de acuerdo con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, se captan alrededor de 1.250.000 unidades al año, para empezar de sangre total, y ya luego lo vamos a fraccionar. Dice, en Estados Unidos el riesgo de contraer hepatitis B es 1 en 260.000, hepatitis C 1 en 1.900.000 y HIV 1 en 2.100.000. Conforme se han ido mejorando las pruebas, esto ha ido bajando. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, bien. Ok, el concentrado eritrocitario, aquí le puse un circulito, ¿no? Este es el concentrado eritrocitario. Es el componente obtenido por remoción de una parte del plasma de la sangre total que contiene mayoritariamente eritrocitos. Ya sabemos que la función de los eritrocitos es el transporte de oxígeno. Hay diferentes anticoagulantes que tienen o no tienen aditivos para que dure más el eritrocito. Aquí está la caducidad, ¿no? La conservación de cualquiera del aditivo que tenga se tiene que conservar la sangre entre 1 y 6 grados centígrados. Y bueno, normalmente un concentrado eritrocitario va a tener entre 200 y 300 mililitros, dependiendo de los aditivos. Entonces, eso es importante cuando estamos transfundiendo un paciente para no sobrecargarlo de líquidos, ¿no? Entonces trae un concentrado eritrocitario, se conserva entre 1 y 6 grados centígrados y trae entre 200 y 300 mililitros, normalmente 300. Ok, las indicaciones del concentrado eritrocitario. Dice, la cifra de hemoglobina y o hematocrito no es indicativo para decidir la necesidad de transfusión. Ahorita vamos a ver unos casos que son entre comillas especiales. Lo que nos va a llevar a decir si transfundo o no transfundo es la sintomatología clínica, ¿sí? Y es muy importante lo que ya habíamos dicho, ¿no? La instalación de la anemia. Les había yo puesto al principio, ¿no? Una mujer que atropellan y pierde su sangre ahí en la banqueta y otra que tiene una anemia por deficiencia de hierro por miomatosis uterina. Era muy diferente, ¿no? A la que perdió la sangre trae un choque hipovolémico, necesitamos ponerle sangre. A la que tiene anemia ferropénica, aunque tengan el mismo nivel de hemoglobina, podemos dar hierro y corregir así la anemia. Esto ya, les digo, ya lo vimos. En general, no vamos a dar soporte en general transfusional dependiendo de la clínica. Si es un paciente con EPOC que traía 18, 19 de hemoglobina, que tuvo por alguna razón una pérdida aguda de sangre y trae 10, a lo mejor a él sí vamos a tener que transfundirlo, aunque tenga más de 10. Por eso digo que la clínica es la que manda. Anemia con signos y síntomas de hipoxia en pacientes normovolémicos, independientemente de la hemoglobina, lo que acabo de decir, en pacientes prequirúrgicos o en cirugías de alto riesgo de hemorragia con hemoglobina menor de 8, sí vamos a transfundir en lo que estaba yo diciendo hace unos momentos, EBC-EPOC, mayores de 70 años y hemoglobina menor de 10. Y bueno, los pacientes en quimioterapia. Un paciente en quimioterapia que tiene 10 de hemoglobina, sabemos que en los siguientes días de la quimio, que se llama nadir, que es más o menos entre el 7 y el 14, la hemoglobina le va a bajar. Entonces, si no quiero tener riesgo de hemorragia, si no quiero que tenga hipoxia, se puede transfundir. Contraindicaciones, anemias susceptibles a corregirse por otros medios, hierro, ácido fólico, las carenciales. Y el transporte de
los concentrados eritrocitarios nunca, bueno, debe de estar entre 1 y 6 grados, nunca más de 10. Y una vez que se sacó del refrigerador y estuvo media hora fuera del refrigerador y no se transfundió esa sangre, hay que darle, le llaman destino final, que no es la película, es finalmente se inactiva y se desecha. ¿Por qué? Porque ya con más de media hora fuera del refrigerador, el riesgo de contaminación bacteriana es muy alto. ¿Cómo voy a administrarlo? En niños, les decía, de 10 a 15 mililitros por kilo día, no debo de exceder 2 unidades en 25 horas y la velocidad de administración va a ser de 2 a 3 mililitros por minuto, es decir, 20 a 30 gotas por minuto. Siempre se va a intentar transfundir esa sangre en menos de 3 horas, nunca en más de 3 horas. Entonces hay que calcular el volumen. Las recomendaciones, bueno, un concentrado eritrocitario va a elevar alrededor de 1 gramo la hemoglobina. Se deben de pasar con filtro estándar, nunca las debemos de calentar, las debemos de pasar por una vía donde no haya medicamentos, solamente podemos ponerla en Y con una solución salina. Si va a rayos X hay que suspenderla y no más de, dice 4 horas, en realidad decimos 3 horas. Y obviamente debe de haber consentimiento informado. Riesgos, ya sabemos, sensibilización a antígenos irregulares de los eritrocitos, leucocitos, plaquetas y proteínas del plasma. Normalmente estas reacciones pueden ser hemolíticas o no hemolíticas, pueden ser febriles o no febriles. Si le da fiebre cuando lo transfundimos, ojo, esa es una reacción transfusional. Aquí lo que acabo de decir, me estoy adelantando. Hemolítica, febril, daño pulmonar agudo, alérgica y anafiláctica, sobrecarga circulatoria, transmisión de enfermedades infecciosas y bacteremia por contaminación, entre otras. Y aquí tengo, ojo, mucho cuidado. Al O positivo se le conoce como donador universal, pero el O 0, el que no tiene el antígeno, ni A ni B, solamente puede recibir concentrado eritrocitario O. El A puede recibir A y O, el B puede recibir B y O, y el AB en lo que concentrado eritrocitario se refiere es el receptor universal. El AB de solo concentrado eritrocitario, escuchen bien, solo el concentrado eritrocitario pueden ponerle cualquiera al AB. Si es negativo, recuerden, el RH no tiene anticuerpos naturales, entonces a un paciente en una urgencia, a un paciente RH negativo, una vez se le puede poner sangre positiva y nunca más. Porque la primera vez no va a haber antígenos, ya para la segunda ya hay antígenos. Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo que habíamos dicho. Esta sí, alternativas de uso, hay que guardar esta y llevarla cuando se ven en el internado, llevarla en la bolsita o en una foto en su celular. Ya no, ustedes no llevan libretita, ya eso es un RUC comentario, ¿no? Yo sí tenía, todavía tengo ahí mi libretita de la residencia, ¿no? Guardada como una reliquia de lo que era antes. ¿Dudas o preguntas del concentrado eritrocitario? No, doctora. ¿No? Ok, pasamos a los concentrados plaquetarios. Los concentrados plaquetarios se obtienen de la sangre total por fraccionamiento siempre en las primeras 6 a 8 horas de haberlas obtenido. Las plaquetas se quedan suspendidas en un poco del plasma. Normalmente tienen entre 45 y 60 mililitros y la concentración mínima de 5.5 por 10 a la 10. Eso no nos dice mucho. Un concentrado plaquetario trae alrededor de 10,000 plaquetas, más o menos, para fines prácticos. También se pueden obtener por aféresis. También los eritrocitos se pueden obtener por aféresis. No lo dije, pero lo digo ahora. De un solo donador mediante las máquinas estas. Aquí el volumen de las plaquetas por aféresis va a ser de 200 a 250 y generalmente traen entre 80 y 100,000 plaquetas. ¿Sí? Entonces es mucho mejor poner plaquetas de aféresis que concentrados plaquetarios. ¿Por qué? Porque con la plaqueta de aféresis los estás exponiendo a antígenos de un solo donador. En cambio, si les pones una dosis de concentrados plaquetarios, que normalmente son alrededor de más o menos 7, 8 concentrados, los estás exponiendo a antígenos de 7 o 8 personas. Obviamente este proceso es más sofisticado y más complicado, ¿no? Ya sabemos que las plaquetas actúan principalmente en la hemostasia primaria, nos ayudan a la adhesión esto ya lo vimos, ¿no? Y la agregación.
Se conservan en cámaras de temperatura controlada que están entre 20 y 24 grados centígrados en agitación continua a 20 revoluciones por minuto y su vigencia una vez obtenidas después de que las centrifugaste en las primeras 6 a 8 horas es de 3 a 5 días. Después de 5 días ya no hay plaquetas, estas ya son plaquetas caducas y se desechan, cosa que tratamos de evitar. La dosis para calcular los concentrados plaquetarios dice 10 cc por kilo de peso en neonatos, a quien le guste la pediatría. En los niños son 4 concentrados plaquetarios por metro cuadrado de superficie corporal o más fácil, un concentrado plaquetario por cada 10 kilos. Si el niño pesa 15 kilos, pues le ponemos 1. Si pesa 25 kilos, pues le ponemos 2 o 3 y así nos vamos, ¿no? Y en los adultos, 5 a 8 por dosis o bien un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso. Si alguien pesa 70 kilos, le tocan 7 concentrados plaquetarios. Las indicaciones dependen de las condiciones clínicas del paciente, la causa del sangrado, el número y funcionalidad plaquetaria y qué tan rápido se instauró la trombocitopenia. Si es un descenso súbito de plaquetas, el riesgo de sangrado va a ser mayor. Entonces, vamos a dividir tipo de sangrado mayor o menor. Mayor son hemorragias que se manifiestan como melena, hematemesis, hematuria, hemoptisis, epistaxis profusa, hemorragia intracraneana, retiniana, sangrados de tejidos blandos que requieran apoyo con concentrado eritrocitario. Un sangrado menor son los sangrados mucocutáneos, hemorragias mucocutáneas, hematomas superficiales, equimosis y petequias. Podemos poner concentrados plaquetarios profilácticos o terapéuticos. Profilácticos es en pacientes estables con trombocitopenia menor de 10,000, sí o sí hay que poner plaquetas, puede sangrar el cerebro. Pacientes que tengan fiebre, infección, hiperleucocitosis o anemia con menos de 10 gramos de hemoglobina, con menos de 20,000 plaquetas, se transfunden. Y pacientes que van a ser sometidos a procedimientos invasivos o cirugías que tienen una cuenta plaquetaria menor de 50,000, a excepción de la neurocirugía que necesitamos que las plaquetas estén por arriba de 100,000. Ojo y con rojo, la transfusión de las plaquetas debe efectuarse justo antes del procedimiento invasivo. De nada sirve que si al paciente lo operan en la mañana, le pongan las plaquetas en la noche. Es en quirófano, le pasan las plaquetas y se corta piel. Terapéutica, pacientes con leucemias o otras neoplasias con sangrados y plaquetas menores de 40,000, trombocitopenias crónicas por hipoplasia medular con sangrado activo, trombocitopenias por consumo, por ejemplo, en una coagulación intravascular diseminada. Las inmunes, solamente la trombocitopenia inmune, solo vamos a poner plaquetas si el sangrado pone en riesgo la vida del enfermo, porque si no, le estamos echando leña al fuego. Es un paciente que ya tiene autoanticuerpos contra sus plaquetas. Meterle plaquetas de Juan, de Pedro y de María va a aumentar la cantidad de anticuerpo, ¿no? Y en trombocitopatías, ¿no? Independientemente de la cifra. Bernard-Soulier, síndrome de la plaqueta gris, trombostenia de Glanzmann, ya sabemos, si sangran, el tratamiento es transfusión. Esta es otra que deben de tener. Ojo, si el receptor es O, lo ideal es ponerle O, le podemos poner A o B y AB como tercera opción. Finalmente, las plaquetas tienen muy poquitos grupos en cuanto al AB se refiere. A, tenemos que poner A o AB. Si le vamos a poner O, tenemos que quitarles el plasma, se conoce también como plaquetas lavadas. La centrifugan, le quitan el plasma, le ponen solución salina, vuelven a centrifugar, tiran esa solución hasta que quedan las plaquetas en solución salina sin plasma, porque en el plasma del O hay anticuerpos contra A y contra B. El B es lo mismo y el AB solamente puede recibir plaquetas AB. Si le vamos a poner O, A o B, necesitamos desplasmatizar, solo en caso de emergencia. Las que tienen asteriscos, solo en caso de emergencia. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas de los concentrados plaquetarios? No, doctora.
Contraindicaciones, trombocitopenia inducida por heparina, PTT y síndrome urémico hemolítico, solamente si haya hemorragia que ponga en riesgo la vida. Hemorragia secundaria a trastornos de factores de coagulación. A un hemofílico de nada le sirve que le pongamos plaquetas. Y en pacientes con trombocitopenia inmune primaria sin sangrados mayores. Esto ya lo había yo dicho. Eso es todo de las plaquetas. ¿Vamos bien? Ahora sí. Clarito de café. Ok, plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado, o también conocido las paletas de mango, es un componente líquido que se obtiene de la sangre total por centrifugación o sedimentación y que se congela a menos de 6 horas de haberse obtenido a menos de 30 grados centígrados. Ya que lo congelaste a menos de 30 grados centígrados, lo puedes pasar a un refrigerador que tenga menos de 18 grados a menos 18 grados centígrados. Aquí se ve medio raro, como si fuera menos de, aquí le falta un menos. El volumen de los plasmas frescos generalmente es entre 150 y 200 mililitros. Eso es muy importante porque cuando vamos a poner no tenemos que sobrecargar. Va a tener factores de coagulación, albúmina e inmunoglobulinas. Función: aporta factores de coagulación y de la fibrinólisis necesario para corrección de coagulopatías. Un plasma fresco congelado va a tener el 70% de los factores de coagulación. También hay plasma desprovisto de crioprecipitados, que ya no van a tener factores, que es el 8, von Willebrand, 9 no, ahí está mal, fibrinógeno y fibronectina. Indicaciones limitadas. Hay indicaciones absolutas cuando hay factores de coagulación prolongados y relativas. Las indicaciones absolutas: deficiencia de múltiples factores de coagulación. Pongo un ejemplo: un paciente con una cirrosis hepática que tiene varices esofágicas y está sangrando, le vamos a poner plasma. ¿Por qué? Porque sabemos que no tiene factores de coagulación. En púrpura trombocitopénica trombótica, para dar para ponerle al paciente la enzima que le falta, que es el Adams 13, en el síndrome urémico hemolítico también, y en pacientes con tratamiento anticoagulante que van a ser sometidos a cirugía de urgencia. Cuando los tiempos de cuando los tiempos de coagulación están prolongados, para reponer 2, 5, 10 y 11 en una coagulación intravascular diseminada. Cuando hay transfusión masiva, si es un paciente que entró a cirugía y sangró un montón y ya lleva 5 o 6 concentrados eritrocitarios, tenemos que reponerle plasma y tenemos que reponerle plaquetas. Y en insuficiencia hepática grave. Relativas: deficiencias congénitas de factores. ¿Por qué? Porque ya tenemos leofilizados de factores, tenemos factores recombinantes y un montón de cosas para evitar ponerles plasma. No, contraindicado, no con rojo, no, niño malo, no lo hagas, te voy a dar en la mano. Hipovolemia, soporte transfusión nutricional, es decir, darles para ponerles albúmina, hipoalbuminemia. Pacientes sin sangrado y con tiempos de coagulación alargados, podemos poner vitamina K, sangrías terapéuticas y aporte de inmunoglobulinas. No, no, niño malo. En el paciente prequirúrgico, vamos a decir, es un cirrótico que van a operar y que tiene sus tiempos de coagulación prolongados y sabemos que le faltan factores de coagulación. Al porcentaje le falta confiabilidad. Esto es la que ya les enseñé. Se recomienda lo que tiene el paciente entre el testigo, y si es mayor a 1.5, quiere decir que sí está prolongado. Esto ya lo saben hacer. Esto también ya lo saben hacer. Ya no me voy a detener más. Para corregir, máximo 2 horas antes del procedimiento, vamos a dar 10 a 20 mililitros por kilo de peso para llevar un nivel de 25 a 50% de los factores de coagulación. Y después vamos a poner el 50% de la dosis, o sea, máximo 10 mililitros por kilo cada 8 horas. El factor de coagulación que menos vive o que tiene la vida media más acortada es el factor 7, que tiene una vida media de alrededor de 7 horas. Entonces, los plasmas se indican cada 6 a cada 8 horas, dependiendo el motivo, ¿no? Aquí está, receptor O. Le voy a poner como como orden de preferencia, le voy a poner plasma O.
Le puedo poner A, B o AB porque finalmente en el eritrocito del paciente, del receptor, si es, vamos a decir, si es O, aunque este plasma traiga anticuerpos contra B, él no tiene el antígeno, ¿no? O traiga anticuerpos contra él no tiene el antígeno. Al A le voy a poner A o AB, entre comillas. Bueno, aquí no importa que tenga antígeno, ¿no? Al B le voy a poner B o AB y al AB le voy a poner solo AB. ¿Sí? Porque la sangre de A trae anticuerpos contra B, la sangre de B trae anticuerpos, más bien la A trae anticuerpos contra A, la B trae anticuerpos contra B. Estoy hablando de plasma, no de sangre, perdón, de plasma. ¿Dudas o preguntas de esta diapositiva? Porque aquí es un poco confuso luego. No, doctor. ¿No? ¿Bien? Ok. Riesgos, reacción alérgica. El plasma es el que más hace reacción alérgica, sobre todo urticaria por las proteínas que trae el plasma. Anafilaxia, reacción febril no hemolítica, hipervolemia, daño pulmonar agudo, transmisión viral, sepsis por contaminación y reacción hemolítica por incompatibilidad. Esos son los riesgos de las transfusiones, ¿no? Y finalmente llegamos al crioprecipitado. El crioprecipitado es la fracción proteica del plasma congelada a una temperatura de menos 70 grados centígrados, o sea, menos 70, que se mantiene precipitado al descongelarse, y los factores que contiene es factor 8, fibrinógeno, 13, factor de von Willebrand y fibronectina. Su volumen es de 5 a 25 mililitros y obviamente lo vamos a ocupar si tenemos una urgencia en hemofilia A, en deficiencia del 13, enfermedad de von Willebrand o un paciente con, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada que tienen el fibrinógeno muy bajito. Ya lo dije, es lo mismo. El almacenamiento va a ser a menos de menos 20 grados centígrados. Aquí les falta el menos, yo no hasta ahorita me estoy dando cuenta. Su vigencia es de 12 meses y una vez descongelada, nada más 6 horas. Hipofibrinogenia, disfibrinogenias, coagulopatía de consumo, enfermedad de von Willebrand y deficiencia de factor 13. Ay, perdón. Contraindicaciones en reposición de factores que no contiene. No le voy a poner crioprecipitados a una hemofilia B porque no tiene factor 9 y depende, ¿no? Aquí más o menos, dependerá de la deficiencia. Si es 13, una unidad por cada 10 a 20 kilos. Si el fibrinógeno está bajo, un crioprecipitado va a elevar 10 unidades. Entonces así lo vamos más o menos calculando. Ya no se usan mucho los crioprecipitados. Los riesgos son los mismos: infección, sepsis, reacciones transfusionales y trombosis. Y al final y en conclusión, la sangre más segura es la que no se transfunde. Y como segunda cosa, se me fue el nombre, se me fue la palabra que quiero. Da miedo donar, pero da más miedo necesitarla y no tenerla. ¿Sí? Y tentar leche con pan, los dejo en paz. Ya, se han liberado de mí. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Listo, chicos. Ahorita subo la grabación ya para que todos la